Por eso es importante, hoy vamos a hablar en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo nació ese niño tan maravilloso que creció, se hizo hombre y que transformó y cambió el mundo entero. Vemos que fue tan potente lo que hizo el Señor que hoy nosotros celebramos su fecha de nacimiento simbólica hoy en honor a Él, porque Él nos ha dado vida, nos ha llenado, ha transformado el mundo, ha cambiado todas las cosas como el hombre la conocía hasta que Cristo vino a la tierra. Vamos a ver en la Biblia cómo fue ese evento de que Cristo nació. ¿Qué pasó? En Mateo capítulo 1 dice la Biblia, hablándonos la palabra de Dios, dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cito, dice la Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, Dios nos va a contar cómo nació ese niño a quien nosotros en esta fecha le rendimos honor. Dice, estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya de entrada, la palabra de Dios nos dice que el niño Jesucristo vino por medio de un, ¿qué me dice? Vino por medio de un, ¿quién es el papá de Jesús? José. Dios. Y ahí dice la Biblia. Ahí dice. Lo voy a leer de nuevo. Vamos a ver. Antes que se juntasen, miren, esa palabra antes que se juntasen es de que antes de que papi y mami hicieran a Joshua, hicieran a David, etc. Antes de eso, dice la Biblia, se halló que estaba embarazada. Y ellos lo que dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién es el Padre de Jesús? Como usted decía, Dios. El responsable de que María, sin haber tenido relaciones con su esposo, naturalmente, ella quedara embarazada. ¿Cómo se le llama a eso en la Biblia? Un milagro. Dios proveyó el milagro de que María quedara embarazada sin estar con ningún hombre. Quedó embarazada de el niño Jesús, lo cual nos habla del poder de Dios. Nos habla de que el autor de esa vida fue Dios sin ninguna intervención del hombre. Seguimos, dice la Biblia, versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. O sea, para los niños, que yo sé que han oído esto, lo han visto muñequitos muchas veces, pero también es importante que ustedes entiendan de una manera quizá más, aterrizada acerca de este tema, ¿verdad? Dice la Biblia que José era un hombre justo. ¿Quién es José? ¿Quién me dice quién era José? El marido de María. ¿Y qué era José de Jesús? Su padre. El padre. Pero dijimos que el padre de Jesús fue el Espíritu Santo y que José no era el padre biológico de Jesús. Entonces, ¿quién era José para Jesús? ¿Su qué? Dilo duro. Su padrastro, su tutor, el que lo crió. Pero no fue su progenitor. ¿Usted sabe lo que es un progenitor? Un progenitor es, por ejemplo, mi papá fue quien me trajo al mundo. Ese es mi progenitor es mi papá. Entonces, Jesús, su progenitor, fue el mismo Dios. Entonces, José pasa a un plano de ser, como dice Manuel, tutor, padre adoptivo, padre que cría. Por ejemplo, Diana y Ashley, para mí, son eso, o sea, son mis hijas. No son mis hijas biológicas, porque no son, pero sí la criamos, o sea, son mis hijas. José y Jesús tenían el mismo parentesco. José crió a Jesús, ¿verdad? Y murió, estando todavía Jesús joven, pero él fue el que lo crió. Pero su padre fue su tutor. Entonces dice la Biblia que José, el marido de María, como era un hombre justo,
no quería infamarla y la quiso dejar. Quiso dejarla porque en Israel había una ley que si la mujer quedaba embarazada y no se sabía la procedencia de ese embarazo, y por ejemplo, estando como estaba María comprometida con su esposo, y él dice que ese hijo no era de él porque ellos no habían estado juntos, entonces ella queda en una situación de infidelidad. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Quiénes me están entendiendo? ¿Sí? Como quedó en una situación de infidelidad, había una pena por ley capital que iba a corregir, en este caso, a la infidelidad de la mujer. Y como él sabía, como era un hombre justo y amaba a su esposa, él no quería que la matara. Esa ley era una ley que la llevaba a la muerte. La lapidaban, la pedraban literalmente y la mataban, porque era una mujer. Él pensó, o el pueblo podía pensar que era una mujer infiel. Entonces, él la dejó secretamente. Y oigan lo que pasó. Él quiso dejarla para que no le pasara eso. Ahora escuchen lo que pasó. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, que no sabe lo que está pasando en el vientre de su esposa y que lo primero que piensa es en una posible infidelidad, como es natural, hermano, que tú pienses eso, él, no dejando de pensar en eso, vemos que estaba preocupado. Dice la Biblia que cuando se acuesta y empieza a dormir, tuvo un sueño, dice la palabra de Dios, un sueño de Dios donde un ángel le aparece y le explica qué era lo que estaba pasando en el vientre de su esposa. Y le dice, no temas recibirla, no la dejes, porque lo que hay en su vientre, ese niño que hay en su vientre, es un milagro de Dios. Es Dios mismo que viene a hacer una obra maravillosa en la humanidad. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Hasta aquí me gustaría saber, un valiente que levantando la mano me pueda decir lo que entendió. Y yo tengo un valiente, un guerrero valiente al lado izquierdo mío. Ese hombre, yo lo termino de decir, ya tiene la mano arriba. Ricky, ¿qué tú has entendido acerca de lo que hemos hablado? Y después David. De ahora yo entendí como todo. Vamos a ver si es verdad. Díganos lo que usted entendió. Yo entendí que José dejó a María y José no quería que no dejara daño a María y María estaba embarazada, estaban casados. Sí. Después cuando Siga. No lo miren, que le da cosa. Se puede pasar la mano, Dios. Pasa la mano. Para que lo ayuden, para que lo ayuden. Pues sigue tú. Pásala ahí ahora la bola caliente. ay, Dios mío, ¿qué pasa? Yo entendí que el Señor hizo un milagro para poder que María se pudiera embarazar. Y así fue como nació nuestro Señor Jesús. ¿Quién más? Yo tengo una duda. Una duda. Vamos a aclarar esa duda. José, a ver, dice que José quiso dejar a María en la Biblia, pero después en el sueño usted dijo que el ángel le dijo que no la dejara. Pero entonces al final José no la dejó. No. No. Una cosa fue lo que él quiso y otra cosa fue que Dios le confirmara que ese niño no era producto de una infidelidad, sino que había sido una providencia o un milagro de Dios. Entonces se quedó con ella y criaron al niño. Amén. ¿Quién más me dice acerca de lo que es para seguir el siguiente paso? Lo que entendió. Levantando la mano. Aquí nada más está Byron,
Ricky, David y Joshua. Solamente. Kiara, ¿qué te entendí? Así mismo son las lecturas seguras. ¿Eh? Si quieren pasarse la mejor, el ángel le dio un milagro que tenga a Jesús. El ángel le dijo exactamente lo que había pasado. Sí, pero Pedro era, José quería dejarla, pero el ángel dijo que va a tener un milagro y entonces no la dejó. Excelente. Amén. Ya, voy para allá, papá. Así mismo, yo me lo imagino después a ustedes así. Amén. Después sigue No entendió nada de lo que José. pues díganos algo que sea para nosotros. Es verdad, Si vale la pena seguir o paramos. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Entonces, diga. Vamos a seguir una vuelta así. A todos vamos a hablar. Isa, Síganme ya. ¿qué no qué? Ya lo dijeron ya. Solo es con tu palabra y yo lo quiero escuchar. Para ver si Lo que tú entendí. Está bien, di lo mismo que ellos dijeron. Eso no importa. ¿Dónde van? Como dice mi profesor. Pero dijeron. Pero dilo. Nena, ¿qué es un Emanuel? ¿Qué tú entendiste, papá? Profeta. ¿Qué dijeron los muchachos? El ángel le dio a dejar a María y él cumplió las órdenes que mandó el Señor. Amén. Excelente. Joshua. Yo entendí que Dios hace milagros y no se cansa de hacerlos. Eres el mismo ayer, hoy por los siglos. Vamos a ver para Joshua, para Byron, para Ricky, para David, para Kiara, para Manuel. Un aplauso al conteo. A la 1, a la 2 y a la 3. Excelente. Seguimos con el siguiente versículo. Dice la Biblia en el versículo 20, para que sigamos el orden de la idea, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a su hijo, y llamará su nombre Jesús. Presten atención. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primer versículo. ¿Tienen preguntas? Vamos a escuchar la pregunta de Ricky. Dígale. Lo repitas. Yo voy a repetir ahora. ¿Qué Dios? Ahí ya voy. Cuando Dios tiene muchos nombres. Jesús, Dios, Padre. ¿Cómo? ¿Cómo, David? No, ese no es. Manuel, sí, fue Papá Noel. ¿No? Ay, Manuel, Exactamente. Exactamente. Dios tiene Varios nombres. muchos nombres. Muchos nombres. Y lo vamos a explicar ahorita. Ahorita lo vamos a explicar. David levantó la mano también. David, ¿te quería hacer una Ya pregunta? yo lo dije. Joshua. Yo quiero hacer una pregunta. Dígala, hágala. La pregunta es para que si Dios fue el Padre de Jesús, Sí, otra vez una pregunta. Bueno, papi. Dios, Sí. ¿Tú le quieres responder? no, espera. ¿Por qué Dios no tiene hermana? Es lo mismo, le voy a responder la duda. Mire, otra vez le voy a decir, Dios es el origen de todas las cosas. Dios no procede de nadie porque Dios no tiene principio ni final. Si Dios tuviera mamá, entonces tuviera un principio.
pero de Él es donde comienza todo. Por eso se llama el alfa y el omega, o sea, el principio de todo es Dios. Sin Dios no fuera posible que nosotros existiéramos. Antes de Dios no existe nadie, porque Él ha existido. O sea, antes de Dios existe Dios, porque Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Tauri quiere ayudarme a... No, porque la pregunta que él te hizo es, si Dios es el papá de Jesús, ¿quién es la madre? Ok, si el Espíritu Santo y Dios es María, María es la madre biológica o la madre terrenal. Ok, miren, ya me dio me encarriló en la pregunta que está haciendo. Pero déjenme desarrollar la respuesta primero. Ustedes van adelantando lo que va a decir, ni quiere hablar. Si Dios hace un milagro en el vientre de María, y María es la madre de Jesús, entonces eso convierte a Jesús en una persona, como es Jesús, que tiene dos naturalezas. ¿Cuál es la naturaleza de nosotros? La tierra. La naturaleza de nosotros, ¿cuál es? Humana. La naturaleza humana. Nosotros somos humanos. Y los demás son animales, especies, etc. ¿Verdad? Nosotros somos humanos. Entonces, si Jesús procede de un milagro del poder de Dios y no tuvo ninguna, para venir al mundo, ninguna relación entre hombre y hombre, sino que tuvo una relación de Dios y hombre, entonces eso convierte a Jesús en una persona que tiene dos naturalezas, como lo dice la Biblia. Una naturaleza humana por parte de María, porque Él, como todos nosotros, aunque no nació de un hombre, pero como todos nosotros nació en el vientre de una mujer, o estuvo en el vientre de una mujer, se desarrolló en el vientre de una mujer 9 meses, como nosotros también, y al final de los 9 meses, esa mujer alumbró y él fue un niño, como todos nosotros creció, etcétera, etcétera. O sea, eso lo convierte en un humano, un hombre. Y por parte de su origen, su procedencia, su naturaleza es divina, porque Dios que su procedencia no fue directamente dada naturalmente como un hombre y una mujer, o sea, como todos nosotros hemos venido. Una naturaleza entre una relación entre padre, madre y después viene el hijo. Entonces, la naturaleza de Dios, si la pregunta es si María es la madre, perdón, si Jesús es el hijo de Dios, ¿quién es su madre? Su madre es de Jesús, estamos hablando de Jesús, María, no de Dios. Una cosa es la madre de Jesús, otra cosa es que si Dios tiene madre. Dios no tiene madre, pero Jesús tuvo una madre llamada María. ¿Me entendí? ¿Me entendí? Ahora, vamos a ver lo que dice aquí, este versículo que acabamos de decir, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Y lo voy a leer el siguiente paso, y presten atención. Espérate, da un segundo. Escuchen la siguiente para todos. Escuchen el siguiente parte del versículo que le va a dar la respuesta. Escuchen. Y después yo voy a hacer la pregunta. Sí, ahora, papi. ¿Está atento? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pregunta, ¿qué significa la palabra Jesús? Yo soy, ya había levantado la mano para ser justo. Yo soy. Jesús significa Salvador del mundo. Excelente. Un aplauso para No va a responder. a la 1, a la 2 y a la 3. Jesús significa el Salvador, Salvador. Ricky tiene una pregunta. Dios va a salvar el pueblo. Dios no deja que nadie muera, porque Dios hizo a nosotros con cariño. Y si nosotros
nos portamos bien, nos vamos para allá arriba con Dios. Y ahí cuando Dios, ¿qué pasará si con nosotros todos muramos y qué va a pasar al mundo? Dios. ¿Se va a destruir? Sí, bueno, dice la Biblia que lamentablemente, con dolor en el corazón de Dios y de nosotros también, no todos van a ir al cielo, porque no todos van a ser obedientes, como tú decías. No todos van a obedecer la palabra de Dios. Ah, que algunos se van allá abajo. Sí, exactamente. Y dice la Biblia que Dios va a proveernos una tierra nueva y un cielo nuevo. Como Él hizo la primera tierra dice, y todo lo que existe, así es una nueva tierra y un cielo nuevo, donde todas las cosas serán renovadas, donde todas las cosas serán nuevas y donde ya no habrá maldad ni nada de eso. O sea, ahí ya entonces habitaremos nosotros y estaremos ahí con una nueva, o sea, ya transformados, sin maldad y sin pecado. Bueno, pues ya eso será cuando al final Dios va a destruir todas las cosas, la tierra, los animales, todo, porque, o sea, al hombre que no se arrepintió y que no obedeció a Dios, y ahí Dios va a traer una tierra nueva, un cielo nuevo, y ahí habitaremos. Bien. Profe, mira, mira, ¿por qué no se matan los animales? Sí, ¿verdad? Porque Dios lo hizo para que nosotros podamos como Sustentar. Dios. Hay otros lo hacen por maldad, etcétera, etcétera. Pero si es para alimentarlo, está bien, porque Dios lo ha ordenado así. O sea, todo lo que existe, dice la Biblia, será para nuestro sustento. Y es de Dios. El sol está atacando, ¿verdad? Vamos a ir ya concluyendo. Usted tiene una pregunta. Ya, Y ya, la que no participe. Está bien que pregunte. Sí, Pero deja que uno participe también, mi amor, que pregunte. ¿Tú tienes una pregunta, no? Ya. Ay, para. Es para decir la continuidad. Ah, ok. Sí, ya estamos terminando. ¿No? Faltan 2 versículos ya para terminar. Entonces, seguimos. Dice, versículo 22. Yo te va a preguntar ahora. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí hay otro nombre que aparece y aquí la Biblia cita el Antiguo Testamento o cita la Biblia. La Biblia cita la Biblia. O sea, el escritor del Evangelio está haciendo recurso de citar la Biblia para decirnos que ya eso estaba escrito. ¿Me están escuchando? Ya vamos a terminar ya. O sea, estaba escrito que Jesús iba a nacer, pero yo también mirar para allá. O sea, estaba escrito que Jesús iba a nacer así como nació. O sea, de una virgen que no... ¿Quién me define el significado de virgen? Yo sé. Una persona que nunca se ha acostado con Una persona, bueno, una mujer, ¿verdad? En este caso. Y también, por ejemplo, una tierra virgen que nadie la ha trabajado, que no haya ni siquiera mochado un ramito, eso es virgen. Algo que no ha sido tocado. El mismo término no funciona para los hombres. Sí, también. Sí, lo que pasa es que como él estamos hablando de María, que nació de una virgen, por eso dice la aclaración. Pero claro, el hombre es virgen cuando no ha sido de alguna manera tocado, etc. Entonces, este caso aplica para María. Para María. Exacto. Entonces, oigan, escuchen bien, que ya estamos terminando, pero yo quiero que ustedes no se les quede duda con respecto a eso. Miren, oigan, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que se había dicho hace mucho tiempo por un profeta llamado Isaías, que él dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios. Joder, ¿qué significa Emmanuel?
Ya. Ay, vamos a darle la oportunidad a joven que no ha dicho nada. Vamos a decir. Sí, ¿quién te va a preguntar ahora, a ti? ¿Qué significa, papá? Hay que ayudar. ¿Qué significa, papá? Venga, ya va a decir. No, yo Dale. papi, papi, no. Kiara levantó la mano del seguro. No, ¿Por qué Kiara pues. levantó la mano del seguro? Ajá, y cuando usted me pregunta, yo no quiero Cuando yo te responder. pregunto, tú tienes que responder. Ajá, y cuando yo quiero responder, tú no me quieres Dios dar. con nosotros. Facilito. ¿Qué significa? Ya lo ves. Dígalo. Está bien, pero ¿qué significa Dios con nosotros? ¿Qué quiere decir eso con que Dios con nosotros? ¿Qué significa? Escucha, mira, escucha la pregunta. ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿Qué es lo que Dios está diciendo cuando dice que el nombre de Manuel significa Dios con nosotros? La niña. Que Dios está con... Que Dios en todas Ya la misma palabra lo dice, sí, papá. La misma palabra lo dice, pero eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Qué es lo que Ah, yo dice? quiero decirle algo. La misma palabra dice. Que Dios con Dios, nosotros, está con que- nosotros. que en la buena y en la mala, Dios siempre está. Ah, yo.